Buenos días, soy Mercedes Vivar, residente de tercer año de Medicina Intensiva en el Hospital Clínico San Carlos, y en los próximos 10 minutos voy a hablar sobre 2 casos de ictus isquémico maligno en pacientes sin factores de riesgo cardiovascular y con enfermedad COVID-19. Antes de presentar los casos, querría hacer una breve introducción sobre el SARS-CoV-2 y la hipercoagulabilidad. Todos hemos observado un aumento de la frecuencia de eventos trombóticos en estos pacientes y la patología no es bien conocida, aunque sí que se sabe que diferentes factores provocan un aumento de estos eventos. Por uno, el daño endotelial viene inducido por los catéteres intravasculares que se utilizan en estos pacientes, por la liberación de sustancias proinflamatorias o por la misma invasión del virus y de las células endoteliales que llevan muerte celular. Además, la inmovilización de estos pacientes también juega un papel importante, y estados de hipercoagulabilidad como elevación de fibrinógeno, aumento de la actividad del factor 8, hiperviscosidad por aumento de policlonal de gamma globulinas en sangre, y otras alteraciones de la coagulación. De la que más conocemos y más hemos hablado es los niveles elevados de D-dímero y de fibrinógeno, con un D-dímero en una media de 4000, una actividad del factor 8 aumentada. Además, unas plaquetas normales o elevadas, un tiempo de tromboplastina y de protrombina también normal o elevado. ¿Qué manifestaciones clínicas se han observado? Pues sobre todo trombosis venosas profundas y tromboembolismos pulmonares. Hasta un tercio de los pacientes en UCI han desarrollado alguno de estos eventos, incluso los pacientes tratados con enoxaparina profiláctica. Y trombosis arteriales. Trombosis arteriales como ictus isquémicos, que es de lo que hablaré próximamente, hasta en un 1,6% de incidencia en una serie de casos de más de 3.000 pacientes. Trombosis microvasculares en las autopsias de los pacientes, o en los casos menos frecuentes, eventos de sangrado, aunque sobre todo debido a complicaciones del tratamiento con heparina. Por el aumento de frecuencia de estos eventos y porque empeoran el pronóstico del paciente, se ha defendido el uso de enoxaparina a diferentes dosis profilácticas, medias o terapéuticas. Aunque no está bien establecido a qué dosis y cuándo hay que utilizarla, sí que se ha recomendado que los pacientes con un D-dímero por encima de 6 veces el valor normal se utilicen dosis terapéuticas. Una vez establecida la relación entre el SARS-CoV-2 y los estados protrombóticos, presentaré nuestros dos casos de 2 varones jóvenes de 35 y 51 años, ingresados en nuestro hospital, el Hospital Clínico San Carlos, durante los meses de abril y mayo, y sin factores de riesgo cardiovascular previamente sanos, que desarrollaron un ictus isquémico con hipertensión intracraneal. El varón del primer caso es el más joven, 35 años, con ingreso el 4 de abril, aunque llevaba de clínica desde el 28 de marzo, que recibió desde el principio de su ingreso enoxaparina profiláctica, y que el día 5 de ingreso desarrolló síntomas neurológicos con náuseas, vómitos, nistagmo, dismetría, disartria. En el caso 2, un varón de 51 años, también ingresado por neumonía bilateral desde el día 29, aunque llevaba de clínica 7 días antes, también tratado desde el principio con enoxaparina profiláctica, y que el día 6 del ingreso desarrolló síntomas con hemiplegia y emergencia izquierda. Decir que en ambos casos estos pacientes en su analítica tenían datos de gravedad y datos de inflamación, como una PCR alta, una ferritina también elevada por encima de 1500 y de casi 2000 miligramos por mililitro, un D-dímero por encima de 1000 nanogramos por mililitro, una IL-6 también elevada. Y a estos pacientes, cuando desarrollaron la clínica neurológica, se les realizó un estudio de imagen. En el primer caso, lo que se vio fue una hipodensidad en el margen superior del hemisferio cerebeloso izquierdo, que es lo que veis en la imagen, y un trombo con obstrucción parcial del segmento V3 de la arteria vertebral izquierda.
Además, este paciente tenía una variante de la normalidad con una arteria vertebral derecha hipoplásica y una ausencia de arterias comunicantes posteriores que probablemente empeoró el pronóstico y aumentó el área de isquemia cerebral. Aquí veis la imagen del proceso de la trombectomía con una obstrucción parcial de V3, un defecto de reproducción del contraste a ese nivel. En el paciente del caso 2 lo que se vio fue una pérdida de diferenciación cortical en la zona frontoparietal y un punteado hemorrágico, y en el angio-TAC lo que observamos fue una oclusión del segmento M1 de la arteria cerebral media derecha. Se realizó también trombectomía y lo que se vio previo a ello fue, como veis, una ausencia completa de la arteria cerebral media derecha. A ambos se les realizó trombectomía, ambas exitosas, sin complicaciones. Aquí veis el resultado, ya no se ve ese defecto de reflexión en el V3 y se ve la arteria cerebral media derecha con todas sus ramas, en el caso 2. Y ambos pacientes posterior a ello estuvieron ingresados en UCI y ambos el día 9 de su ingreso desarrollaron clínica de hipertensión intracraneal. El primero con una pérdida del nivel de consciencia y una midriasis bilateral, y el segundo una midriasis derecha reactiva. Se les realizó TAC a ambos pacientes al observar esta clínica y lo que se vio en ambos casos fue un ictus isquémico maligno. El primero un infarto masivo de fosa posterior con compromiso occipital bilateral y en el segundo un caso un infarto maligno del territorio de la ACM derecha con herniación subfacial y trascentoria. Con esta clínica y los hallazgos radiológicos contactamos con el servicio de neurocirugía y se decidió realizar craneectomía. En el primer caso una craneectomía suboccipital y se le colocó un drenaje ventricular externo, y en el segundo caso una craneotomía descompresiva frontoparieto-temporal derecha. Aquí veis el resultado tras la craneectomía. Como veis, en el caso 2 se produce una herniación de la masa cerebral hacia el orificio de la craneectomía. Estos pacientes mejoraron y se recuperaron de la clínica respiratoria, pudiendo retirarle el soporte ventilatorio que habían requerido durante el ingreso. Y lo que les prolongó su ingreso hospitalario fue la clínica neurológica, hasta que en el momento del alta presentaban esta clínica. El paciente del caso 1 temblor en reposo con el miembro superior izquierdo y una alteración campimétrica bilateral de predominio izquierdo, aunque ya no era la ceguera cortical que se describe en los días posteriores a la craneotomía. Además tiene también una torpeza motora y es parcialmente independiente, aunque necesita todavía ayudas en algunas actividades de la vida diaria. En el paciente del caso 2 continúa con hemiplegia y negligencia izquierdas, actualmente está en un centro de media estancia para realizar rehabilitación, y en ambos pacientes el estudio etiológico fue negativo, tanto de cardiopatías estructurales como de Doppler, la ausencia de alteraciones en el Doppler de troncos supraórticos, como el estudio de estados procoagulantes. En ambos de ellos aún no se le ha realizado cranioplastia. Por lo tanto, ya para terminar, concluimos que la COVID-19 condiciona un estado inflamatorio y procoagulante que condiciona eventos isquémicos a muchos niveles. Aunque son pocos los casos en la literatura de eventos extensos a nivel intracraneal, dos de ellos los presentamos aquí. Y hasta donde conocemos, estos dos casos son los dos únicos casos de ictus que requirieron de craneotomía descompresiva en paciente con COVID-19. Muchas gracias por su atención.